Durante décadas, la figura de Jorge Negrete fue protegida con una devoción casi religiosa. No solo fue un ídolo artístico, sino un símbolo nacional cuidadosamente blindado. Cualquier versión que se desviara de la imagen oficial era descartada, ridiculizada o archivada sin revisión. Sin embargo, en los márgenes de los acervos culturales, fuera de los catálogos públicos y lejos de los homenajes, existe un expediente fragmentado que nunca fue integrado a la narrativa oficial y que al ser reconstruido revela una historia profundamente perturbadora. La investigación no comienza con rumores ni con leyendas urbanas, sino con documentos administrativos ignorados, notas marginales en archivos musicales, informes internos de disqueras y un testimonio reiterado que, por su insistencia, terminó siendo considerado peligroso. El eje central es una afirmación específica y constante. Jorge Negrete participó de manera activa en un círculo esotérico de carácter satánico y utilizó su voz para grabar piezas concebidas como ofrendas rituales, ocultos dentro de canciones comerciales. El primer indicio aparece en los registros de comportamiento del propio Negrete. Diversos reportes internos de la industria coinciden en señalar que durante ciertos periodos el cantante se aislaba de manera abrupta, rechazaba visitas, suspendía presentaciones y exigía grabar en horarios nocturnos. Esto con iluminación mínima y condiciones técnicas inusuales. Estas exigencias no respondían a caprichos artísticos comunes. Los ingenieros de sonido de la época dejaron constancia escrita de sesiones tensas, prolongadas y emocionalmente cargadas, donde Negrete repetía tomas innecesarias de fragmentos específicos, sobre todo aquellos que contenían vocales largas y tonos graves. A partir de ahí emerge el testimonio clave. Un amigo íntimo vinculado a Negrete durante años fuera del ámbito público afirmó de manera persistente que el cantante no solo se interesaba por lo oculto, sino que practicaba activamente rituales dentro de una secta cerrada, integrada por artistas e intelectuales. Según este testimonio, la secta no operaba con símbolos populares ni escenografías teatrales. Su estructura era sobria, casi aséptica. El culto no se centraba en imágenes, sino en el sonido. La creencia central de este grupo era que la voz humana, correcta, entera y registrada, podía funcionar como canal de invocación permanente al demonio, incluso después de la muerte del intérprete. La grabación no era vista como un simple registro, sino como un objeto ritual activo. Bajo esta lógica, ciertas canciones no se componían para ser escuchadas de forma convencional, sino para operar a niveles que el oyente común no percibía conscientemente. El testigo afirmó que al menos 3 canciones interpretadas por Jorge Negrete fueron creadas con este propósito. No se trataba de mensajes explícitos ni de letras evidentes. El terror residía en la estructura fonética, es decir, las palabras, al ser reproducidas al revés, formaban secuencias coherentes, no causales, con invocaciones, negaciones a lo sagrado cristiano y alusiones directas a una entidad satánica asociada con la rebelión absoluta. Durante años, estas afirmaciones fueron ignoradas. Sin embargo, a finales de los años 60 y principios de los 70, comenzaron a circular reportes internos dentro de los círculos de coleccionistas privados que decidieron comprar la veracidad de toda esta historia. Utilizaron acetatos originales, no reediciones, grabados con tecnología de la época, y realizaron reproducciones invertidas de las canciones señaladas. Los resultados no fueron publicados, pero los registros escritos sobreviven. Describen que, al invertir la reproducción, emergían frases fragmentadas pero conscientes, con una cadena inquietante de invocaciones, como si hubiese sido pensadas para este sentido de escucha. No se trataba de simples parodias,
Las estructuras se repetían entre canciones, utilizando fonemas similares y una entonación que mantenía un ritmo constante, casi ceremonial. Se sabe que en las tres canciones más o menos manifestaban que regresara el demonio, que poseyera a los seres humanos, que se manifestara en las iglesias católicas, entre otras cosas. Lo verdaderamente perturbador ocurrió durante las escuchas prolongadas. Los participantes comenzaron a experimentar efectos físicos y psicológicos difíciles de atribuir solo a la sugestión, sensaciones de presión en el pecho, cambios bruscos de temperatura percibida, náuseas, insomnio persistente y sueños recurrentes donde una voz grave, reconocible, pronunciaba palabras incomprensibles con una claridad antinatural. Uno de los involucrados abandonó el experimento asegurando que, al despertar, seguía escuchando fragmentos de las canciones sin ningún dispositivo encendido. Tras estos eventos, el acceso a los acetatos se restringió. Algunos discos desaparecieron de colecciones privadas sin explicación. Otros fueron dañados de forma deliberada. Paralelamente, ciertas grabaciones dejaron de circular comercialmente sin que existiera un motivo claro. No hubo comunicados oficiales, simplemente dejaron de reeditarse. El expediente también conecta estas prácticas con el deterioro físico de Jorge Negrete. El testimonio sostiene que, hacia el final de su vida, el cantante mostraba un agotamiento extremo, episodios de ansiedad severa y una obsesión creciente con la permanencia de su voz más allá de la muerte. Según esta versión, Negrete estaba convencido de que las grabaciones no solo lo sobrevivirían, sino que seguirían cumpliendo una función ritual indefinida. Después de su muerte, el testigo intentó advertir a distintas instancias. Ninguna respondió. Algunas notas desaparecieron. Archivos completos fueron reclasificados. El testigo terminó aislado, desacreditado y finalmente silenciado por el olvido institucional. Hoy las canciones siguen existiendo y por obvias razones no se mencionan en este espacio. Sin embargo, se sabe que estuvo en los primeros discos que el charro cantor publicó. Se producen en homenajes, programas de radio y plataformas digitales, siempre en su forma convencional. Pero los acetatos originales, los que conservan las frecuencias completas y las imperfecciones del registro primario, permanecen fuera del alcance público. El terror de esta historia no reside en demonios visibles ni en rituales espectaculares. Reside en la posibilidad inquietante de que una voz grabada con intención específica siga activa, que una canción no sea solo música y que algo concebido como culto continúe operando cada vez que el disco gira al revés. Ese es el motivo por el cual este expediente nunca fue integrado a la historia oficial del cine y a la música mexicana. No porque sea imposible de creer, sino porque resulta demasiado perturbador aceptar que detrás de una de las voces más veneradas del país pudo existir algo que jamás debió ser registrado, una invocación al demonio, a lo oscuro, a lo verdaderamente terrorífico. Muchas gracias y hasta la próxima.